Atrapé a mi esposo y mi mejor amiga juntos en el cumpleaños de mi hijo. Parte 1. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en un solo día. No una transformación lenta, sino un corte, frío y profundo, que te parte en dos. A veces, pienso en cómo ocurrió todo como si fuera un mal sueño. Pero no lo es mi realidad. Mi hijo, Matías, cumplía 13 años ese día, y yo había estado planeando su fiesta durante semanas. No era una fiesta lujosa, pero todo debía ser perfecto para él. Siempre había tenido un don para organizar eventos familiares, especialmente para los cumpleaños de mis hijos. Era mi manera de mostrarles cuánto los amaba. Ese día amanecí agotada. Había trabajado durante toda la noche preparando la decoración y terminando un pastel que, aunque no era obra de un chef, estaba hecho con amor. Mi esposo, Jorge, salió temprano como siempre. Era sábado, pero él dijo que tenía trabajo acumulado, algo que había estado pasando con más frecuencia en los últimos meses. Lo dejé pasar, como había hecho con tantas otras cosas últimamente. Después de 17 años juntos, uno aprende a ignorar los pequeños cambios, las señales que no quieres ver. Mi mejor amiga, Paula, llegó al mediodía para ayudarme con los últimos preparativos. Había sido mi amiga desde la universidad. La conocía incluso antes de conocer a Jorge. Habíamos compartido risas, lágrimas, y ella había sido mi apoyo durante los momentos más difíciles de mi vida, incluida la enfermedad de mi madre. La tarde fue tan perfecta como había planeado. Matías estaba feliz, rodeado de amigos y familiares, y aunque algo en mí se sentía apagado, lo atribuí al cansancio. Jorge llegó justo a tiempo para la fiesta, lo cual no me sorprendió, pero me dolió. Había esperado que me ayudara más, pero no le dije nada. No quería pelear. La fiesta terminó cerca de las 8 de la noche. Los niños estaban exhaustos, y yo más aún. Mi cuerpo pedía una cama, pero aún quedaba limpiar la casa y ordenar todo. Jorge se ofreció a llevar a Matías a casa de un amigo donde iba a pasar la noche. Se veía relajado, contento, y por un momento me sentí agradecida de tenerlo. Yo termino de recoger todo, me dijo Paula con una sonrisa mientras Jorge se marchaba. Acepté su ayuda y me fui a darme una ducha rápida. Necesitaba al menos 15 minutos para mí, para respirar y liberarme de la tensión del día. Estaba exhausta, pero también satisfecha. Sin embargo, cuando salí del baño, algo en el ambiente había cambiado. La casa estaba en silencio, más de lo habitual. No oía el sonido de Paula en la cocina, ni los pasos de Jorge al volver. Algo en mi interior se removió, una intuición que no podía ignorar. Sin saber exactamente por qué, comencé a caminar hacia nuestra habitación. Cuando llegué a la puerta, sentí que mi corazón se detuvo. La puerta estaba entreabierta, y lo que vi en el interior me dejó sin aliento. Jorge y Paula, mi esposo y mi mejor amiga, juntos, en mi cama, la cama donde dormimos cada noche. Mi mente no podía procesarlo, como si mi cerebro se rehusara a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. No podía hablar, ni siquiera respirar. Lo primero que pensé fue en Matías, en su sonrisa durante la fiesta, en lo feliz que había estado. No podía arruinar su día, no podía destruir su cumpleaños. Cerré la puerta lentamente, sin hacer ruido. Mis piernas temblaban, pero de alguna manera logré volver a la cocina. Mi mente corría, pero mi cuerpo estaba en piloto automático. Limpié los platos, ordené los restos de la fiesta, y todo el tiempo sentí el peso de esa imagen en mi cabeza. Paula salió de la habitación después de un rato, actuando como si nada hubiera pasado. Me dijo que se iba, que había sido un gran día, y se despidió de mí con un abrazo como lo hacía siempre. Todo en mí gritaba por apartarla, por gritarle, pero me mantuve en silencio. No esa noche. No aún. Jorge llegó poco después y me besó en la frente como si todo fuera normal. Me sonreía, como si nada hubiese cambiado. Pero algo había cambiado. Todo. Y esa fue la última noche que cerré los ojos junto a él en nuestra cama, aunque él no lo sabía. Atrapé a mi esposo y mi mejor amiga juntos en el cumpleaños de mi hijo. Parte 2.
La primera semana después de descubrir la traición fue la más difícil. Vivir bajo el mismo techo con Jorge, sabiendo lo que había hecho, fue una tortura silenciosa. El dolor y la rabia me consumían. Pero cada vez que Matías o mi hija menor, Sofía, estaban cerca, sonreía como si todo estuviera bien. No podía permitir que mis hijos vieran la verdad antes de que yo estuviera lista para enfrentarla. Las noches eran lo peor. Jorge se acercaba a mí como si nada hubiera pasado, intentando abrazarme, besándome como siempre lo hacía. Pero yo lo rechazaba con excusas. Estoy cansada, me duele la cabeza. Aunque me dolía en el alma verlo actuar tan natural, era esa misma normalidad la que me recordaba por qué debía seguir adelante con mi plan. No podía simplemente confrontarlo. Tenía que destruirlo. Quería que lo perdiera todo, cada centavo, cada relación, cada sueño que había construido conmigo. Me pasé horas investigando cómo el adulterio podía afectarle legalmente. Nuestro país era uno de los pocos en los que el adulterio aún podía tener consecuencias graves en un proceso de divorcio. Eso significaba que, si jugaba bien mis cartas, podía quitarle mucho más que su dignidad. Lo primero que hice fue contactar a un abogado sin que Jorge lo supiera. Fue un hombre recomendado por una amiga de la oficina, discreto y eficaz. Nos reunimos en una cafetería lejos de casa y le conté todo. Él fue directo conmigo. Necesitaba pruebas contundentes si quería que el adulterio jugara a mi favor en el divorcio. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba decidida. Haz lo que sea necesario, le dije. No voy a perdonarlo. Durante las siguientes semanas, me volví la actriz más convincente de mi propia vida. Fingía normalidad. Seguía sonriendo. Seguía abrazando a mis hijos. Incluso continué siendo amiga de Paula, aunque cada palabra que intercambiaba con ella me quemaba por dentro. Pero sabía que necesitaba mantener la calma hasta que todo estuviera en su lugar. Un día, Paula me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Sospechaba algo? ¿Había notado un cambio en mí? Nos encontramos para almorzar en nuestro restaurante de siempre. Mientras hablábamos de cosas triviales, vi cómo sus ojos evitaban los míos más de lo normal. Finalmente, respiró profundo y dijo: «Hay algo que debo contarte». Mi estómago se contrajo. Aquí viene, pensé. La verdad estaba a punto de salir, pero no de la forma que esperaba. Marcos cree que lo estoy engañando, pero no es verdad, te lo juro. Ha estado tan paranoico últimamente, y no sé qué hacer, dijo, con una voz llena de falsa inocencia. Casi me atraganté. La ironía era tan brutal que por poco me reí en su cara, pero me contuve. Lo siento mucho, Paula. ¿Cómo puedo ayudarte?, respondí, fingiendo preocupación. Paula me miró agradecida, como si no tuviera idea de la bomba que estaba a punto de explotar en su vida. Yo también me sentía traicionada por su falta de remordimiento, por la forma en que me seguía mintiendo en la cara. Pero su confesión fue perfecta, porque me dio una idea. Si podía hacer que su esposo, Marcos, descubriera lo que realmente estaba pasando, podría desmantelar su vida antes de destruir la mía. Esa misma tarde, llamé a Marcos. Le dije que necesitábamos hablar, que había algo que él debía saber. No le di detalles por teléfono, pero acordamos vernos al día siguiente. Durante esa conversación, tuve cuidado de no sonar acusadora. No quería que pensara que yo estaba siendo vengativa. Lo que me importaba era la verdad. Y eso fue lo que le vendí. Cuando nos encontramos, fue directo al grano. «¿Qué sabes? ¿Y por qué me llamaste?», preguntó con una voz seria. Respiré profundamente y le conté todo, desde el cumpleaños de Matías hasta lo que había visto esa noche. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Vi cómo la ira se apoderaba de él, cómo su mano se cerraba en un puño, temblando. Sabía que lo que le había dicho lo devastaría, pero no sentí culpa. Ni por un segundo. «Tienes que estar seguro antes de hacer algo», le advertí. «No quiero que tomes una decisión sin pruebas». Marcos asintió, y después de esa reunión, nos pusimos en contacto para coordinar un seguimiento. Quería que estuviera preparado cuando todo saliera a la luz, y lo que iba a ocurrirle a Paula no sería nada agradable.
La venganza no era dulce, era amarga, pero era lo que me mantenía en pie. No solo estaba destruyendo su matrimonio, también estaba asegurándome de que Jorge pagara por su traición. En casa, seguía acumulando pruebas. Cada vez que Jorge salía tarde, lo seguía. Tenía un amigo detective que me debía un favor, y conseguí fotos, mensajes de texto, correos, todo lo que necesitaba para que no hubiera escape. El día que confronté a Jorge fue después de una cena familiar. Le entregué los documentos sin decir una palabra, viendo cómo su rostro se volvía pálido. Su mirada me rogaba, pero ya no había lugar para el perdón. Todo el amor que alguna vez sentí por él había muerto esa noche en que los vi juntos. Quiero el divorcio, le dije, tranquila. Esa noche no hubo gritos. Jorge sabía que había perdido. No me rogó, no intentó explicarse. Solo se quedó allí, en silencio, mirando las pruebas que había reunido, incapaz de encontrar palabras que pudieran salvarlo. Atrapé a mi esposo y mi mejor amiga juntos en el cumpleaños de mi hijo. Parte 3 y final. Una vez que Jorge se fue, la casa se sintió diferente. Ya no era el hogar cálido que había construido para mi familia, sino un espacio vacío que me recordaba su traición. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Lo que Jorge y Paula no sabían es que tenía más cartas bajo la manga. El proceso legal comenzó de inmediato. Mi abogado fue claro desde el principio. El adulterio de Jorge no solo nos daba ventaja en el divorcio, sino que también podía asegurarme una compensación significativa. En nuestras conversaciones, me recordaba que era importante mantenerme firme y no dejar que la culpa o las emociones me hicieran retroceder. Tenía que pensar en mis hijos y en cómo Jorge había destrozado nuestra familia. Con las pruebas en mano, no había forma de que Jorge pudiera negar lo que había hecho. Sabía que su única opción era aceptar un acuerdo, pero no se lo iba a poner fácil. Lo iba a dejar sin nada. No era solo por mí, era por cada lágrima que había derramado, por cada mentira que me había dicho, y por cada vez que Paula se había reído conmigo mientras dormía con mi esposo. Mientras tanto, en paralelo a mi estrategia legal, había una misión aún más personal: destruir la vida de Paula. Aún no le había dicho a Marcos todo, pero había plantado la semilla de la duda en él. Lo que Marcos no sabía era que yo ya tenía pruebas contundentes de la infidelidad de Paula. A través del detective que había contratado, había reunido fotos de ella y Jorge en diferentes momentos, tanto en mi casa como en la suya. Sabía que cuando llegara el momento adecuado, esas fotos serían la última pieza del rompecabezas que haría caer su matrimonio. El día que decidí hablar con Marcos sobre las pruebas fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me sentía una mezcla de emociones: tristeza, rabia y una extraña sensación de alivio. Nos encontramos en un parque cerca de su casa, un lugar discreto donde podríamos hablar sin ser interrumpidos. Cuando le mostré las fotos, el silencio entre nosotros fue sofocante. Marcos las miró una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Lo siento mucho, Marcos, dije, aunque no estaba segura de si lo sentía del todo. Él no respondió de inmediato. Se levantó del banco, caminó unos pasos y luego volvió hacia mí con los ojos llenos de furia contenida. Sabía que algo estaba mal, pero nunca pensé que sería tan bajo, dijo, su voz rota por la traición. Lo vi derrumbarse frente a mí, y aunque una parte de mí quería consolarlo, sabía que no era mi lugar. Paula había destruido su matrimonio, al igual que había destruido el mío, y ahora, ambos estábamos pagando por ello. Días después, Marcos presentó los papeles de divorcio. Paula no lo vio venir. En un giro cruel del destino, justo cuando ella pensaba que había escapado, su mundo comenzó a desmoronarse. Jorge y ella no solo habían perdido a sus respectivas parejas, sino que ahora se enfrentaban a las consecuencias legales de su traición. Por mi parte, las negociaciones del divorcio con Jorge se volvieron tensas. Intentó proteger sus activos, pero mi abogado fue implacable. La traición había cambiado el curso de todo. Finalmente, después de meses de batalla legal, el acuerdo final quedó a mi favor. Jorge perdió casi todo lo que habíamos construido juntos. Lo único que no toqué fueron los ahorros destinados a la educación de Matías y Sofía.
Eso era lo único que todavía me importaba. Jorge intentó disculparse más de una vez durante el proceso. Me envió cartas, mensajes, e incluso intentó hablar conmigo cuando nos encontrábamos por los niños. Pero ya no podía escuchar sus palabras. Lo único que veía en él era el hombre que había destrozado mi confianza, el hombre que me había hecho sentir insignificante en el día que debía haber sido uno de los más felices de nuestra familia. El día que se finalizó el divorcio, sentí un extraño alivio. No fue felicidad, exactamente, pero fue la liberación de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Mis hijos estaban a salvo, yo estaba libre, y Jorge, bueno, él había perdido todo. De Paula no supe nada en mucho tiempo. Marcos se mudó a otra ciudad con sus hijos, y Paula, por lo que escuché, tuvo que dejar su trabajo y luchar para reconstruir su vida. Algunas noches, me pregunto si todo esto fue suficiente, si mi venganza fue lo que realmente necesitaba para sanar. La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que ahora puedo dormir sin que la rabia me consuma. Puedo mirar a mis hijos a los ojos y saber que hice todo lo posible para protegerlos. Hace poco, mientras guardaba algunas cosas en el ático, encontré una caja con fotos antiguas de Jorge, de Paula y de mí. Era de antes de que todo cambiara, de cuando aún éramos felices, o al menos, eso pensábamos. Miré esas fotos durante un rato, antes de guardarlas de nuevo. No era el momento de desenterrar el pasado. Ese capítulo de mi vida había terminado,